Bienvenidos, desafiantes de Bombazos VIP. Si aún no se han unido a nuestra comunidad, les insto a hacerlo ahora mismo y activar esa campanita de notificaciones, porque lo que traemos es un capítulo rebosante de emoción, dramatismo y vuelcos inesperados. El episodio emitido el 23 de julio no fue un día cualquiera en la arena. Se convirtió en un hito inolvidable. Por primera vez en la presente temporada, 3 concursantes se despidieron de la contienda en una única velada. Una renuncia voluntaria que dejó a todos perplejos y 2 eliminaciones que sacudieron los cimientos de la competencia. La pregunta que ahora nos asalta es: ¿qué implicaciones tendrá esto para cada una de las escuadras? La dinámica del juego ha cambiado drásticamente, y las alianzas, las estrategias y el ánimo de los equipos han sido sometidos a una prueba de fuego sin precedentes. Este es el momento de prepararse, porque lo que estamos a punto de desvelar es la verdadera historia de lo que aconteció tras bastidores, los momentos que las cámaras no pudieron captar o que, por su intensidad, quedaron grabados en la memoria de los participantes y de la producción. La tensión se palpaba en el aire, una mezcla de anticipación y nerviosismo que envolvía a todos los presentes. La velada se inició con una convocatoria urgente de Andrea hacia el centro del plató, un llamado que resonó en cada rincón del set, infundiendo una mezcla de expectación y nerviosismo entre los concursantes. «Hoy no habrá prueba de sentencia», anunció con una solemnidad inusual, una frase que de inmediato captó la atención de todos. En su lugar, se avecinaba una vuelta de tuerca mucho más contundente, una decisión que modificaría radicalmente el transcurso de la competencia, el ineludible desafío a muerte. No obstante, antes de que se dieran los detalles de esta confrontación final, un anuncio impactante se cernió sobre todos, dejando a la audiencia y a los participantes sin aliento. Una competidora del equipo Gamma había decidido abandonar la competencia. La noticia impactó como un rayo en un cielo sereno. Nadie había anticipado tal desenlace. La sorpresa se reflejó en cada rostro, con una tez pálida que delataba la intensidad de sus emociones y una voz que se quebraba al pronunciar cada sílaba. La decisión de la participante era nítida. No más, con una mezcla de tristeza y una dignidad inquebrantable, optó por dejar atrás la contienda. La producción, en un acto de respeto, no formuló preguntas sobre las razones detrás de su elección. Su determinación era soberana y, por ende, inviolable. La oleada de emoción fue palpable, inundando cada rincón del estadio y permeando a través de las cámaras de los testimoniales, dejando una huella imborrable en el ambiente, con la estupefacción de la renuncia aún flotando en el ambiente, como una densa niebla emocional que envolvía a todos los presentes. Andrea procedió a desglosar el formato de la inminente confrontación. Explicó con una claridad contundente que la dinámica sería un enfrentamiento directo, hombres contra hombres y mujeres contra mujeres. Una vez más, la tensión se acrecentó y la certeza de que cada concursante portaría un chaleco, símbolo inequívoco de su inminente participación, añadió un peso adicional a la atmósfera. La determinación era el motor que impulsaría a cada uno de ellos. Los duelos se desarrollarían en 2 etapas sucesivas. Primero, las damas, posteriormente, los caballeros. La advertencia fue tajante. No se permitiría la más mínima vacilación. No existirían segundas oportunidades. Quien sucumbiera en esta prueba decisiva se marcharía sin posibilidad de apelación alguna. El clima emocional escaló hasta cotas inusitadas. Cada mirada reflejaba la magnitud del desafío que tenían por delante, la convicción de que este momento marcaría un antes y un después en la trayectoria de cada uno en la contienda. El suspenso era palpable, casi corpóreo, anticipando la inminente explosión de fuerzas y voluntades. No olvides unirte a Bombazos VIP y ser parte de nuestra creciente comunidad. El reloj marcó el inicio de la prueba femenina, y el aire se cargó de una electricidad palpable. En la línea de partida se encontraban Rosario, Potro, Isa y Yudisa, un cuarteto de talentos diversos, cada una poseedora de una determinación inquebrantable que irradiaba desde lo más profundo de su ser. El desafío era exigente, diseñado para poner a prueba cada fibra de su resistencia física y mental.
Sin embargo, fue Isa quien, desde los primeros compases de la contienda, se vio inmersa en una situación de graves aprietos. Claramente, aquel día no le sonreía la suerte, y el agotamiento acumulado se manifestaba en cada uno de sus movimientos, mientras la presión del momento la asfixiaba, impidiéndole desplegar todo su potencial. Finalmente, fueron Mencho y Rosa quienes, con una ejecución impecable y una sincronización envidiable, superaron a Isa en una exigente prueba que combinaba equilibrio y una precisión milimétrica en la puntería. Isa, al fin, sucumbió y se convirtió en la primera eliminada de la noche, un golpe devastador para ella y su equipo. Las lágrimas fluyeron libremente, mezcladas con abrazos sinceros de Rosa y Mencho, quienes le susurraron palabras de aliento y admiración por el esfuerzo titánico que había desplegado. La etiqueta almohadilla Fuerza Isa irrumpió en las redes sociales, pero el capítulo, implacable, continuó su impactante desarrollo. En uno de los testimonios más emotivos de la noche, la voz de Isa, entrecortada por la melancolía y la desilusión, resonó con una sinceridad desgarradora. Me aflige dejar a mi equipo, pero la certeza de que entregamos hasta la última gota de esfuerzo me reconforta, articuló con una entereza admirable, a pesar del evidente dolor que la embargaba. Aquellas palabras, cargadas de una profunda honestidad, no solo sellaron su despedida de la competencia, sino que también solidificaron su imagen ante los ojos de la audiencia. Una figura de dignidad inquebrantable, auténtica y formidable, que se mantenía erguida incluso en el momento de la más amarga despedida. Su entereza, a pesar de la adversidad, trascendió la pantalla, dejando una huella imborrable en el corazón de quienes presenciaron su partida. Mientras la emoción aún se desbordaba como un torrente impetuoso, llegó el turno de los hombres. Potro, Rata, Julio, Gio y Camilo se dispusieron para un enfrentamiento que prometía ser una exhibición de potencia física y una lucha psicológica intensa. A puertas cerradas, cada uno de ellos era consciente de que este duelo era el que dictaría la continuidad de los equipos Gamma y Omega en la competencia. Un punto de inflexión donde el futuro de sus respectivas escuadras pendía de un hilo. El suspense era casi asfixiante, el aire vibraba con una tensión palpable, y cada respiración se contenía, anticipando el ineludible veredicto de la arena. En un giro absolutamente imprevisto, fue Julio quien, en el instante decisivo, falló de manera contundente. Su eliminación, un acontecimiento que nadie había logrado prever, dejó a Potro como el único baluarte que sostenía al equipo Omega, mientras que Rata, con una mirada fija y cargada de una mezcla de desconcierto y preocupación, asimilaba la inesperada derrota. Julio se despidió del recinto en medio de los aplausos respetuosos de sus adversarios, el silencio solemne de su propio equipo y las lágrimas genuinas de su gente. El abrazo de la producción, un gesto de consuelo y reconocimiento, fue la única despedida que recibió en aquel momento. Me marcho con la frente en alto, pronunció con una voz cargada de orgullo, mientras emprendía el camino hacia Andrea, con la mirada de la audiencia sobre él. El público, en un gesto espontáneo de admiración y respeto, lo ovacionó con fervor, transformando ese instante en uno de los momentos visualmente más impactantes de la temporada hasta la fecha. El hashtag almohadilla Gracias Julio se propagó a la velocidad de la luz, volviéndose viral en apenas 2 minutos, una clara muestra del profundo impacto que su partida había generado. Para no perderte ningún detalle y estar al tanto de todo lo que sucede, suscríbete a Bombazos VIP. Con la partida de Isa y Julio ya confirmada, el escenario de la competencia se mantenía cargado de una expectativa palpable. Aún quedaban los chalecos, un símbolo tangible de la inminente segunda eliminación en la categoría masculina. La noche, contra todo pronóstico, no había alcanzado su culmen. Un nuevo y sorprendente duelo entre hombres aguardaba, lo que añadió una dosis extra de incertidumbre y emoción al ambiente. La sorpresa fue mayúscula cuando, al término de otra contienda de una tensión inusitada, Rata resultó eliminado, dejando a G en la competencia y permitiendo que los equipos Alpha, Beta y Omega respiraran con un alivio apenas disimulado. La caída de Rata se convirtió en el epílogo emocional de la velada,
un coletazo final que resonó con una intensidad particular. Algunos, entre la audiencia y los propios concursantes, aventuraron que su despedida fue aún más conmovedora que la de Isa, una afirmación que rápidamente generó un mar de dudas y debates en las redes sociales. El equipo Gamma, visiblemente mermado, quedó al borde del colapso, su estructura emocional y estratégica visiblemente afectada. El capítulo se cerró dejando tras de sí un vacío palpable, no solo por la ausencia física de 3 competidores, sino también por la interrupción abrupta de 3 historias singulares y la completa alteración del panorama de los equipos. El equipo Gamma sufrió una pérdida irreparable al despedirse de 3 piezas fundamentales: Isa, Julio y Rata, pilares que sostenían gran parte de su estrategia y ánimo. Por su parte, Omega se vio reducido a la solitaria presencia de Potro y Camilo en la categoría masculina, enfrentándose a un futuro incierto con un número significativamente reducido de integrantes. Alfa y Beta, aunque aparentemente con el terreno despejado, se enfrentaban a la inminente promesa de una revancha que podría redefinir por completo las alianzas y las dinámicas del juego. La pregunta que ahora resonaba con fuerza en el aire era: ¿cómo reaccionaría cada equipo ante una noche de tales proporciones? ¿Emergerían nuevas alianzas en la búsqueda de la supervivencia y la victoria? ¿De qué manera lograrían levantar el ánimo? Unos equipos visiblemente pisoteados anímicamente, después de semejantes golpes. En la segunda parte de esta crónica, les desvelaremos cómo transcurrió la noche en el interior de cada una de las casas, cómo los líderes de cada escuadra asimilaron y reaccionaron ante los acontecimientos, y qué se vislumbra en el horizonte con la llegada del próximo ciclo. ¿Están listos para seguir adentrándose en esta apasionante historia? La noche, implacable, había sembrado un vacío palpable que trascendía la mera ausencia física de los competidores. Se manifestaba en las grietas emocionales que, como heridas abiertas, laceraban el espíritu de los equipos. 3 despedidas en un solo episodio, un golpe demoledor, especialmente para Gamma, que ahora se veía en la ineludible necesidad de aprender a caminar con los pies magullados y el alma maltrecha. En el interior de la Casa Naranja, un silencio denso y opresivo se había instalado, tan profundo que nadie se atrevía a romperlo. Nadie quería ser el primero en articular una palabra. La partida de Isa, la eliminación de Rata y la salida de Julio habían dejado una sensación de orfandad que se filtraba por cada rincón, invadiendo el ambiente con una melancolía contagiosa. Rosa, aún sumida en un estado de mutismo, se sentó en el borde de su lecho, la mirada perdida en el suelo, sus manos frotándose una contra la otra como si intentara insuflar calor a algo que ya no estaba, a una esencia que se había desvanecido. Mencho, quien también había cargado el chaleco en días pasados, no lograba comprender cómo el equipo se desmoronaba con tal celeridad, cómo las bases que una vez consideraron inquebrantables se resquebrajaban ante sus ojos. «Nos vamos quedando pocos», articuló finalmente, una frase que resonó como el estruendo de un cristal al romperse. No olvides que en Bombazos VIP te traemos las primicias más impactantes. Yudisa, al escuchar las palabras de Mencho, dejó escapar una lágrima solitaria. No era una manifestación de temor, ni un lamento por la derrota, sino una expresión de la cruda y brutal realidad que se cernía sobre ellos. Se encontraban acorralados, con las espaldas contra la pared, en una situación que exigía una respuesta inmediata y contundente. Pero si hay algo que define y distingue al equipo Gamma, es su innata capacidad para reconstruirse desde el dolor, para forjar una nueva fortaleza a partir de la adversidad. No hubo lugar para gritos destemplados ni para reproches infundados, solo un profundo y arraigado sentido de lealtad mutua, un lazo inquebrantable que los unía en la desdicha. «Vamos a resistir», articuló Rosa con una voz firme y una convicción que trascendía la simplicidad de la frase. En su tono había una poderosa certidumbre, una promesa tácita de no rendirse. Aquel instante, despojado de artificios, silencioso y cargado de una autenticidad conmovedora, fue más potente que cualquier discurso de motivación que hubiera podido pronunciarse. Fue un testimonio silencioso de su resiliencia, de su inquebrantable espíritu de lucha.
En el refugio púrpura de Alpha, el ambiente, por el contrario, era diametralmente distinto. Una sensación de satisfacción, sí, se percibía en el aire, pero no era una victoria que se celebrara con saltos eufóricos o con gritos de júbilo descontrolado. Era un silencio impregnado de cálculo, una quietud estratégica que reflejaba la aguda percepción de los acontecimientos por parte de sus integrantes. Leo, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el vacío, observaba el panorama con una lucidez penetrante. Era consciente de que los sucesos de aquella noche los habían favorecido de manera inequívoca, pero también intuía, con una agudeza premonitoria, que el juicio público no tardaría en llegar. Comprendía que las alianzas se estaban redefiniendo en ese preciso instante, que el hecho de dominar de manera tan avasalladora en el juego podía convertirse, paradójicamente, en un arma de doble filo, una vulnerabilidad encubierta. Grecia fue la primera en articular con palabras la complejidad de la situación. Esto va más allá de ganar o perder. Es el alma lo que se está jugando ahora, afirmó con una seriedad que caló hondo. Lucho asintió, su gesto de asentimiento respaldaba las palabras de su compañera. Satya también lo hizo, su mirada reflejaba una comprensión tácita. El equipo Alpha, indudablemente fuerte, comenzaba a observar a los demás equipos con una perspectiva renovada. Ya no eran simplemente adversarios. Eran seres humanos que experimentaban el sufrimiento, que se despedían de sus compañeros, que tenían el corazón destrozado. Y en ese punto, la dinámica del juego empezaba a mimetizarse, de manera asombrosa, con la vida real misma. En el equipo Beta, el impacto de los acontecimientos de la noche anterior se manifestó de una forma singular, con una resonancia particular que los llevó a una reflexión profunda. Hero, con una perspicacia notable, aprovechó el momento para congregar a su equipo, percibiendo la coyuntura como una oportunidad estratégica. «Esto cambia todo», sentenció con una voz cargada de significado, dejando implícito que las dinámicas de la competencia habían sido redefinidas. Gamma se está debilitando. ¿Qué haremos ahora?, inquirió, planteando una pregunta retórica que invitaba a la acción y a la formulación de nuevas estrategias. Abraham no tardó en responder. Su réplica fue concisa y contundente. Aprovechar, pero sin perder el respeto. Aquel comentario, cargado de una doble intención, delineó la filosofía del equipo, marcando la línea de conducta que adoptarían a partir de ese instante. El equipo Beta anhelaba avanzar, sí, pero no a cualquier precio. Se negaban rotundamente a caer en lo que ellos denominaron juego sucio, una ética que priorizaba la integridad por encima de la victoria a toda costa. Tina, con una sensibilidad más acentuada y una emotividad palpable, intervino en la conversación. Isa se marchó como una auténtica reina. «Eso hay que honrarlo», afirmó con una voz que transmitía admiración y respeto. Todos los presentes comprendieron el mensaje implícito en sus palabras. Las estrategias continuarían, sí, pero ahora con un matiz diferente, uno más humano, que reconocía la valía y la dignidad de cada competidor, incluso en la derrota. En el seno de Omega, Potro y Camilo compartían el duelo de haber perdido a Julio, una ausencia que resonaba con una profundidad particular en sus espíritus. Para ellos, Julio no era meramente un compañero de equipo, era un amigo, uno de esos pilares inquebrantables que brindan soporte y consuelo, incluso en los momentos más oscuros de la derrota. La noche no fue un transcurso sencillo, sino una odisea emocional, pero en medio del dolor, una verdad innegable emergió con claridad prístina. Se tenían el uno al otro. Aquella unión, modesta en su tamaño pero formidable en su poder, se convertiría en el combustible que impulsaría sus próximos desafíos, en la chispa que encendería su determinación. Potro, superando su habitual reticencia a hablar en público, tomó la palabra, un gesto que denotaba la seriedad y la trascendencia del momento. «Vamos a demostrar que, aunque seamos pocos, podemos ser los más fuertes», afirmó con una voz que irradiaba convicción y determinación. Camilo, sin pronunciar palabra, lo miró y asintió, su gesto de asentimiento un respaldo tácito a las palabras de su compañero. Aquella noche, el equipo Omega comenzó a definirse no por la cantidad de sus integrantes, sino por la magnitud de su corazón, por la inmensidad de su espíritu.
Y en el contexto de este desafío, ese tipo de fortaleza a menudo marca la diferencia, inclinando la balanza en favor de quienes se atreven a creer en sí mismos, incluso cuando las probabilidades parecen estar en su contra. No olvides que en Bombazos VIP estamos al tanto de cada giro inesperado. Mientras tanto, la esfera digital, las redes sociales, ardían con una intensidad inusitada, reflejando el fervor y la pasión que el reciente episodio había desatado. Las eliminaciones, la renuncia, los abrazos cargados de significado, los gestos de dolor que trascendían la pantalla y las palabras auténticas que resonaron en cada hogar se convirtieron en temas de conversación predominantes durante toda la noche, monopolizando la atención de la audiencia. El hashtag #Noche de Despedidas se alzó como líder indiscutible en Twitter, una plataforma que se inundó de memes ingeniosos, reflexiones profundas y mensajes de apoyo incondicional hacia los competidores eliminados. Videos cortos de Isa y Rata siendo consolados por sus compañeros circularon sin cesar, generando una oleada de empatía y solidaridad. La comunidad digital del desafío vibró con una intensidad pocas veces vista, demostrando el arraigo y la conexión emocional que el programa había logrado establecer con sus seguidores. Pero entre la multitud de comentarios, una pregunta constante y recurrente se repetía una y otra vez. ¿Cómo se levantaría el equipo Gamma después de semejante embate? ¿Podrían, acaso, recuperarse de un golpe tan devastador? ¿Y qué estrategia adoptaría el equipo Alpha ahora que el terreno parecía despejado, libre de obstáculos? Las miradas, con una expectación palpable, se volcaron hacia el futuro, porque aunque aquella noche había sido de luto y de despedidas, la competencia, implacable, no se detenía. El próximo ciclo daría inicio con una nueva prueba de bienestar, un desafío fresco que demandaría una reorganización total de los equipos, ahora sin la presencia de Isa, Rata y Julio. Nuevas estrategias tendrían que ser concebidas, nuevas formaciones deberían ser establecidas y nuevas prioridades tendrían que ser definidas. En el seno del equipo Gamma, el plan era claro y contundente: resistir, unirse con una fuerza renovada, jugar con el corazón en la mano y albergar la esperanza de que, en algún punto del camino, la balanza se equilibrara a su favor. Rosa, con una determinación inquebrantable, parecía estar lista para asumir un liderazgo más visible, para guiar a su equipo a través de la tormenta. Mencho, por su parte, ya había demostrado ser el más sacrificado, el que estaba dispuesto a entregar hasta la última gota de esfuerzo por el bien de su escuadra. Y Yudisa, a pesar de su naturaleza reservada, había demostrado ser una constante, una presencia sólida y confiable. Podrían tener un número reducido de integrantes, pero lo que les faltaba en cantidad, lo compensaban con creces en espíritu. Por su parte, el equipo Alpha se dedicaba a un análisis minucioso de la situación. Leo era consciente de la necesidad imperante de comenzar a rotar el liderazgo. No podía cargar con el peso de toda la estrategia si deseaba que el equipo se mantuviera cohesionado y fuerte. Lucho se perfilaba como una figura capaz de absorber la tensión sin fracturar las relaciones internas, un mediador nato. Grecia, con su agudeza observadora, ya comenzaba a percibir los cambios inminentes que se cernían sobre el horizonte, las transformaciones que definirían el curso de los próximos días. El equipo Beta se encontraba ante una oportunidad, una verdadera y palpable coyuntura para destacarse. El ciclo emocional que acababa de transcurrir, marcado por las eliminaciones y las despedidas, podía posicionarlos estratégicamente como la escuadra con la moral más elevada y la mente más lúcida. Si lograban capitalizar el momento con astucia, tenían el potencial de crecer de manera exponencial, pero para ello, deberían hacerlo sin traicionar la línea que ellos mismos se habían trazado. Ganar sin perder el respeto. Esta máxima se convertiría en su brújula moral, el principio inquebrantable que guiaría cada una de sus acciones. Y Omega, con tan solo 2 hombres y sus mujeres aún firmes en la competencia, comenzaba a perfilarse como un guerrero silencioso, una fuerza latente que aguardaba el momento oportuno para desatar su poder. Potro, con una determinación inquebrantable, deseaba demostrar que los números no lo eran todo,
que la fuerza de espíritu podía superar cualquier desventaja numérica. Y Camilo, aunque en apariencia menos ruidoso, guardaba en su interior un fuego que, poco a poco, comenzaba a encenderse, una llama que prometía arder con intensidad. Eran el comodín de la competencia, y en este juego impredecible, los comodines a veces resultan victoriosos, alterando por completo las expectativas y las proyecciones iniciales. El capítulo culminó con un sinfín de ausencias, sí, pero también con la emergencia de nuevas narrativas, de esperanzas renovadas y de una certeza inquebrantable. El desafío ya no era meramente una prueba de fuerza física. Se había transformado en un desafío emocional, en una contienda estratégica, en una profunda exploración de la esencia humana, y eso lo elevaba a una dimensión nunca antes vista, magnificándolo en cada uno de sus aspectos. La mañana siguiente, implacable, se cernió sobre ellos con una celeridad abrumadora. No hubo tiempo para asimilar el luto, ni espacio para el sosiego. En el contexto del desafío, cada jornada se presentaba como una nueva contienda, una batalla que exigía la máxima entrega. Y esta vez, con 3 presencias menos en la competencia, la atmósfera se percibía distinta, impregnada de un vacío que resonaba en cada rincón, una incertidumbre que se manifestaba en cada mirada. En el interior de la Casa Gama, el amanecer llegó envuelto en un silencio denso y opresivo. El desayuno se llevó a cabo más por inercia, por la fuerza de la costumbre, que por un genuino apetito. Rosa, con una entereza admirable, fue la primera en romper el hielo, en pronunciar las palabras que disiparon la pesadez del ambiente. Nos levantamos, estamos vivos y seguimos aquí, afirmó con una voz que irradiaba determinación. Yudisa le devolvió una media sonrisa, un gesto discreto pero cargado de significado. Mencho, con los ojos cerrados, inspiró profundamente, como si quisiera absorber la esencia de aquella afirmación. A pesar de todo, ahí estaban, erguidos, desafiando la adversidad, y eso, en sí mismo, ya era una victoria, un triunfo sobre las circunstancias. La producción, con su habitual solemnidad, anunció el retorno de la prueba de bienestar, pero ahora con un número reducido de competidores, lo que implicaba una reorganización completa de los equipos. Alfa y Beta se mantenían intactos, mientras que Omega y Gamma se encontraban visiblemente debilitados. La tensión se palpaba en el aire, como una guerra fría inminente, un presagio de las batallas que se avecinaban. Todos eran conscientes de que las decisiones que se tomaran ese día definirían el rumbo del próximo ciclo, delineando el destino de cada equipo en la competencia. Únete a la familia de Bombazos VIP y no te pierdas nada. En la arena, el equipo Alfa hizo su entrada con una confianza que, si bien era evidente, no rayaba en la arrogancia. Su dominio en las últimas jornadas había sido incontestable, una demostración de fuerza y habilidad que los había posicionado en la cúspide de la competencia. Sin embargo, también eran conscientes de que cualquier error, por mínimo que fuera, podría costarles el liderazgo que con tanto esmero habían construido. Leo avanzaba con paso firme, sus ojos escrutando el entorno, observando a los demás equipos con una agudeza notable. Sabía que no solo se enfrentaba a adversarios, sino también a la posibilidad de nuevas alianzas, a la reconfiguración de las dinámicas del juego. Beta, por su parte, llegó al terreno con una concentración palpable. Tina, Abraham y Jero eran conscientes de que este era el momento crucial para demostrar que no estaban allí simplemente para rellenar episodios. Habían sido estratégicos, sí, pero también silenciosos, operando con una discreción que había pasado desapercibida para muchos. Ahora, tras el huracán emocional de la noche anterior, se vislumbraba la oportunidad de tomar las riendas del juego si lograban jugar bien sus cartas, si ejecutaban sus movimientos con la precisión y la astucia necesarias. El equipo Omega, por su parte, desfiló con la frente en alto, una muestra de entereza y dignidad que contrastaba con su reducido número. Potro y Camilo, a pesar de ser los menos en cuanto a cantidad, se manifestaban más fuertes que nunca, con una resolución inquebrantable que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Había algo en sus ojos que clamaba con una elocuencia silenciosa: «No estamos vencidos». Sus compañeras, con una empatía palpable, también lo percibían,
y el espíritu de Omega renacía, revitalizado por la adversidad. Y ese tipo de fuerza, la que surge de la resiliencia y la convicción, suele ser particularmente peligrosa para aquellos que la subestiman. Y Gamma apareció mermada, sin Isa, sin Julio, sin Rata. Solo Rosa, Yudisa y Mencho representaban ahora al equipo naranja, una escuadra que había sufrido pérdidas significativas. Pero si alguien albergó la idea de que llegarían derrotados, se equivocó rotundamente. Caminaron con una dignidad inquebrantable, sin el menor rastro de temor en sus semblantes. Eran conscientes de que el camino que tenían por delante sería cuesta arriba, plagado de obstáculos, pero también sabían que los equipos que logran sobrevivir a la tormenta son aquellos que, al final, dejan una huella imborrable, forjando un legado de resistencia y tenacidad. La prueba, con una exigencia implacable, se reveló como un verdadero crisol de habilidades. Equilibrio, fuerza y una comunicación fluida eran los pilares fundamentales para superarla. Era el tipo de desafío que no perdonaba el más mínimo desliz, donde cada error se pagaba caro, y cada equipo era plenamente consciente de ello. El cuerpo técnico, sin guardarse nada, había diseñado una contienda donde se pondría de manifiesto quién había dormido poco, quién mantenía la mente completamente enfocada, y quién, simplemente, no estaba a la altura de las circunstancias. El equipo Alpha arrancó con la potencia habitual, demostrando su dominio desde los primeros instantes, pero esta vez, el equipo Beta les pisaba los talones con una determinación inusitada. Abraham se mostró ágil, Tina certera, y Hero, con una astucia calculada, ejecutó cada movimiento con precisión milimétrica. El duelo entre estas dos escuadras fue palmo a palmo, un pulso de voluntades que mantuvo a la audiencia al borde de sus asientos. Mientras tanto, Omega sorprendía a propios y extraños. Potro, en particular, dominó la parte física con una soltura asombrosa. Como si poseyera 2 pulmones adicionales, su resistencia parecía inagotable. Camilo, aunque menos visible en su accionar, cumplió con su cometido sin errores, una demostración de fuerza silenciosa pero efectiva. Gamma, sin embargo, sufrió, no por falta de entrega, sino porque el cansancio acumulado y el dolor de las pérdidas pesaban sobre sus hombros. Mencho se esforzó al máximo, Rosa mostró agilidad, pero la coordinación se convirtió en un obstáculo insalvable para ellos. En un tramo de la prueba, un error de sincronización les hizo retroceder metros valiosos, un revés que afectó su desempeño. Aún así, no se rindieron. Perseveraron con esfuerzo, con una dignidad que inspiraba admiración. Al final, el podio se configuró de la siguiente manera. Beta se alzó con la victoria, seguido muy de cerca por Alpha. Omega logró mantenerse en un honroso lugar intermedio. Gamma quedó en el último puesto, pero el gesto final del equipo naranja fue lo que se robó el aplauso unánime del público. Se abrazaron al terminar, un gesto de unidad y apoyo mutuo. Aunque estaban exhaustos, aunque sabían que otra derrota los acercaba al abismo, no hubo reproches, solo un orgullo genuino por haberlo intentado hasta el final, una muestra de su inquebrantable espíritu de lucha. Andrea, con su voz firme y resonante, anunció que el equipo Beta sería el encargado de definir un privilegio de bienestar, una ventaja significativa que podría inclinar la balanza en su favor. Además, tendrían una influencia considerable en la entrega de beneficios del próximo ciclo, una posición de poder que los convertiría en actores clave en las futuras dinámicas de la competencia. Hero, ahora investido de una autoridad renovada, comenzó a perfilar su estrategia con una mirada aguda y calculadora. ¿Buscaría alianzas o jugaría en solitario? Esa pregunta, cargada de una expectación palpable, quedó suspendida en el aire mientras los equipos emprendían el regreso a sus respectivas casas. Y en el interior de esas moradas, el juego se reinició, un juego dentro del juego, donde las conversaciones privadas, las teorías conspirativas y las propuestas susurradas en voz baja se convirtieron en la moneda de cambio. Potro recibió la visita de Hero en el gimnasio, un encuentro que despertó suspicacias. «Tenemos que movernos», le dijo Hero, una frase que resonó con una doble intención. ¿Se trataba de una propuesta de alianza entre Omega y Beta, o simplemente de un sondeo de terreno, un tanteo de fuerzas?
Lo que quedó claro es que Beta ahora deseaba jugar de frente, sin ambajes, sin esconder sus intenciones. En la casa de Alpha, Leo notó el acercamiento entre Jero y Potro, una señal que lo puso en alerta. Habló con Lucho, su mirada denotaba preocupación. Beta está empezando a sacar pecho. Toca tener cuidado, advirtió. Pero Lucho, con una visión más mesurada, lo frenó. Tal vez es hora de negociar, no de dominar, sugirió, abriendo la puerta a una estrategia más flexible. Esas diferencias de opinión comenzaban a dibujar fisuras internas en el equipo Alpha, pequeñas grietas que podrían ser señales de una inminente ruptura, de una fractura que podría alterar su cohesión. Mientras todo aquello acontecía tras bastidores, en el vertiginoso mundo de las redes sociales, el capítulo se erigió como una auténtica sensación, una explosión de comentarios y reacciones que lo catapultaron a la cima de la conversación digital. Las eliminaciones, el sacrificio inquebrantable del equipo Gamma, el ascenso inesperado del equipo Beta y el nuevo poder conferido a Jero dominaron por completo los diálogos, convirtiéndose en el epicentro de la atención de los usuarios. Los hashtags #desafío23J, #Fuerza Gamma y #Jero Líder escalaron vertiginosamente hasta el top 3 de tendencias, un testimonio irrefutable del impacto que el episodio había generado. El público, con una pasión renovada, se había entregado por completo, emocionado, conmovido y ansioso por más. El capítulo culminó con un plano largo del atardecer, un telón de fondo evocador que invitaba a la reflexión. La voz de Andrea, con su habitual solemnidad, resonó en el aire. El desafío no se gana solo con fuerza, también con alma. Y en ese instante, todos lo comprendimos con una claridad prístina. Lo que estábamos presenciando este año no era meramente un reality show. Era una historia de resistencia, un relato de personas reales, de caídas que se convertían en lecciones, y de juegos que revelaban la esencia más profunda de quienes somos. Si este episodio te conmovió hasta lo más hondo, te invitamos a dejar tu like, a compartir este video para que más personas se sumen a esta experiencia, y a suscribirte si aún no lo has hecho. Porque en Bombazos VIP te contamos cada capítulo como si estuvieras inmerso en la competencia. Y créenos, lo que se avecina va a cambiarlo todo. Nos vemos en el siguiente video, y recuerda, en el desafío, hasta el más débil puede cambiar el juego.